Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos están escuchando. Eh, Queremos decirles que estamos muy contentos una vez más por saludarles, hablar a través de este medio de la palabra de Dios, de lo que nuestro Creador nos da. Eh, no sin antes, pues queremos saludar si hay algún hermano que nos está sintonizando en esta hora. Queremos decirle que bueno, que al amanecer de este nuevo día, este principio de semana, queremos saludarle en el nombre de Jesús y esperamos que se encuentren muy bien. También les pedimos que pues no le cambien a sí mismo de la estación, ya que en esta hora estaremos hablando acerca de nuestro Creador, qué es lo que hay en estos últimos días para nosotros, qué es lo que estamos mirando, qué es lo que estamos pasando en familia, en el hogar, en el mundo entero. Todas las cosas que están ocurriendo tienen un propósito, tienen un significado, nos llevan a pensar o a tener una seguridad de que algo está por ocurrir. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces cerramos nuestra mente, nuestro oído y no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos el consejo divino que nos está tocando la puerta día a día para poder escuchar su palabra y obtener una salida a tantos problemas, a tantas dificultades, a tantos obstáculos en la vida. Eh, Queremos decirte que en esta hora, antes de iniciar, pues queremos pedirle a nuestro Creador la dirección divina a través de una oración. Así es de que si usted va en su carro, si usted se encuentra manejando, pues no es necesario de que cierre sus ojos, pero sí que pongas en tu mente a Jesús como primer lugar para poder discernir realmente la luz verdadera, la palabra de Dios. Si usted está en su casa, pues puede acompañarme en el lugar que se encuentre. Queremos decirte que es una bendición para ti el estar escuchándonos y asimismo pues compartir la palabra de Dios contigo. Así es de que vamos a orar en esta hora. Nuestro Dios Todopoderoso, le damos las gracias, oh Señor, porque en su bendita misericordia, Señor, se apiada de nosotros y nos da el privilegio de vivir un día más. En esta mañana, oh Padre Eterno, queremos agradecerte porque nos has despertado, nos has levantado con ánimo, Señor, con gozo. Oh Padre Eterno, pero también en el mundo hay aflicción y queremos decirte en esta hora que si hay algún hermano, algún familiar, algún conocido, algún amigo, Señor, que en un lugar que se encuentre, si hay tristeza en su corazón, que usted, Señor, sea el consuelo de aquellas personas, que usted esté con ellos y que los fortalezca, oh Padre Santo, en su dolor. Y a todas las personas que están escuchando esta estación de radio en esta hora, queremos pedirte una bendición especial por ellos, para que usted esté con ellos en su hogar, en su camino, Señor, y que usted les guíe sus pasos al andar sobre este mundo lleno de dolor, sobre esta vida, Padre Eterno. En esta hora, al abrir tu palabra, queremos pedirte que realmente usted sea el que nos hable desde lo alto y queremos ponernos en sus manos, ya que no queremos hablar nuestras palabras, pero queremos, Señor, ver viendo y cuál es el propósito de todo este cumplimiento de estas cosas. Lo pedimos, oh Padre Eterno, que nos guíes en esta hora, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Así es, y bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en esta mañana traemos un tema que lo hemos titulado una comunicación eficaz. ¿Qué es realmente una comunicación eficaz? Si nos damos cuenta hoy en día, se ha perdido realmente esa comunicación. El significado de la comunicación eficaz
es un adjetivo que significa que algo o alguien tiene eficacia, es decir, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y que produce el efecto esperado, es decir, que tiene cumplimiento, que tiene un fin bueno, el que se espera. La comunicación eficaz es la base de las relaciones humanas. Es decir, debemos de tener una comunicación con éxito, segura, con un buen resultado. Ese es el significado de una comunicación eficaz. Ahora, ¿a dónde queremos llegar con esto? ¿Qué es lo que quiero decirte? Hoy en día se ha perdido esta comunicación, tanto en la familia, en el hogar, como en lo espiritual. Se ha perdido esa comunicación que nos podría llevar a una seguridad. Hoy en día vemos a niños, jóvenes, adultos, caminando en sus propios caminos y haciendo cada quien lo que le place. Y aún, lo peor es que muchas de estas veces, estos jóvenes, estos niños, estos adultos, aún muchas de las veces toman un camino que aún no saben ni siquiera a dónde van, hacia dónde se dirigen. En lo espiritual, vemos a tanta gente olvidada de Dios, sin ganas de escuchar su palabra, sin ganas de abrir la palabra de Dios en el hogar. Los padres perdemos esa comunicación con nuestro Creador, que no tenemos a veces ni una Biblia en el hogar. ¿Por qué? Porque no tenemos el interés de conocer realmente cuál es el propósito de estar aquí en este mundo. ¿Cuál es el propósito del que Dios te haya regalado una familia? Nos desconectamos totalmente de nuestro Creador, que nos olvidamos de su palabra. Y como resultado, pues obtenemos puras desgracias. Obtenemos la maldad que entra en los hogares y que nos rodea. ¿Saben? Todo esto, entre más nos alejamos de Dios, mientras más nos olvidamos de su palabra, nos lleva a un enfriamiento total, a un enfriamiento en lo espiritual, que de vez en cuando, o más bien casi a diario, nos olvidamos y no sabemos ni hacia dónde vamos, ni hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde llevamos nuestros pasos. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nosotros como tenemos que hablar con nuestros jóvenes. Debemos de tratar de rodear nuestro hogar con la valentía que trae la palabra de Dios, con esa seguridad divina que solamente Él la puede dar. Por nuestros propios esfuerzos nada podemos hacerlo. ¿Cómo podemos hacer cuando nosotros hemos perdido una comunicación con el de allá arriba? Es decir, muchas de las veces nosotros como padres en la familia tratamos de aconsejar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra manera. Y a veces con nuestras propias palabras, con nuestro propio pensamiento. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos aconsejar? ¿Cómo podemos obtener una palabra más segura cuando tú y yo nos desconectamos con el Creador? No hacemos la voluntad de Él.
no recorremos al consejo divino. ¿De qué manera entonces yo puedo aconsejar? No tengo palabras, y si las tengo son mías, son de hombre. Si no tenemos comunicación con nuestro Dios, no podemos tener una comunicación segura o una comunicación eficaz, porque estaríamos hablando o estamos hablando o aconsejando con nuestras propias palabras. Mis hermanos, es difícil vivir en estos últimos días con una familia. ¿Por qué vemos tanta maldad ahí en las calles? ¿De dónde surge el narcotráfico? ¿De dónde surgen aquellos asesinos que no se tientan el corazón de quitar la vida a nuestros jóvenes, aún a niños? Si nosotros vemos hoy en día tantos problemas que pasan, una de ellas la tenemos como noticia reciente de todo lo que acaba de ocurrir en la matanza de estos jóvenes. Ya ni en las escuelas se respeta. ¿Por qué? ¿De dónde vienen estas personas, estos jóvenes que en un momento se llena su corazón, su mente de ira, de enojo, de rencor, de violencia y ataca a seres inocentes? ¿De dónde salieron ellos? Si te has preguntado alguna vez, ellos vienen de una familia como la que tú y yo tenemos en el hogar. Pero ¿qué es lo que les ha provocado? ¿Qué es lo que les ha motivado al hacer tales daños? Asesinar a gente inocente. ¿Qué es lo que los ha llevado? La distancia que hay entre el hombre y nuestro Creador. Cuando en el hogar no se educa, estas personas crecen con esa mentalidad para hacer daño. Cuando en el hogar se tocan temas que no están basados en la palabra de Dios, cuando se hablan palabras perversas, cuando en el hogar no hay un reconocimiento como creador a nuestro Dios, no se le honra, no se le respeta. Cuando estos padres están alejados de nuestro Creador, de ahí es en donde surge esta maldad, porque estos jóvenes, estas personas que causan daño, un día fueron niños. Y en su niñez no tuvieron el consejo divino de parte de sus padres. Hoy en día, y déjeme de decir estas palabras, hoy en día, aún en los hogares en donde no se siente o parece ser que no se siembra la maldad, si nos vamos a la moda, a la época moderna de hoy, en estos últimos días, tantos narcocorridos que se escuchan en los hogares, que levantan el egoísmo, que se sienten superiores a los demás, tanta música que incita a la violencia. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto? Esto nos lleva a una conclusión de todos los resultados que hemos estado mirando, de todos los acontecimientos que vemos que suceden día tras día, de todos los asesinatos que se llevan a cabo. Tuvo un inicio. ¿Y cuál fue ese inicio? Fue la pérdida de la comunicación, fue el desperdicio del tiempo que tú y yo debiésemos dedicar a nuestra familia. No hubo amor, realmente amor eficaz, un amor profundo, un conocimiento espiritual. No lo hubo en el hogar. Los padres, la familia se separa tanto de Dios que no haya consejo, no haya palabras cómo educar a sus hijos, y cuando estos jóvenes crecen, su mentalidad de ellos es sentirse superior a los demás y empiezan a sembrar esta violencia. Si todos reconociéramos que fuimos creados
por el Dios Todopoderoso, si fuimos creados con un propósito para anunciar sus verdades, no estaríamos pasando por estos tiempos difíciles. Pero ya nuestro Dios lo había predicho que todo esto sucedería. Vamos a ir en el libro de Proverbios. Voy a invitarlos al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 25 y versículos 11. Dice la palabra de Dios: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es decir, el consejo realmente divino que nosotros debemos de dar es aconsejar a nuestros hijos desde la niñez, pero con palabras sabias, con palabras que edifiquen, con palabras que lleven el reconocimiento de lo alto, de lo divino. Es de esa manera que tú y yo, mi querido amigo, mi querido hermano Radio Escucha que nos está sintonizando, es de esta manera como nosotros podemos sembrar algo bueno en nuestro hogar. Es de esta manera como nosotros podemos ser eficaz, que nos va a dar unos buenos resultados al final. Mire lo que dice Proverbios. Proverbios, el capítulo 12, un pasaje más, Proverbios capítulo 12 y versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay padres, hay familias completas, y cuando digo familias completas me refiero al matrimonio completo, que en lugar de aconsejar a los hijos, usan las palabras de hombres, el enojo. Dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. En lugar de aconsejar a nuestros hijos y llevarlos, inclinarnos a reconocer que Dios no aprueba todas estas cosas, aconsejamos a nuestra manera y hacemos a que nuestros hijos se enojen, se convierta su enojo en un odio, en un rencor, y no permiten escuchar más consejos de los padres, y se apartan y se van de la familia. Y estos hombres, estos jóvenes, en su enojo, en su ira, se hacen unas personas que no respetan a la humanidad, que no respetan a su semejante. Mas la lengua de los sabios, dice la palabra de Dios, es medicina. Mas todo aquel que teme a Dios, mas realmente al que usa la sabiduría de lo alto, este podrá familia, este podrá llevar por un camino correcto a sus jóvenes. Este podrá tener esperanzas, este tiene una comunicación con sus hijos, una comunicación como la que tú y yo debemos de tenerla con nuestro Creador. Nosotros debemos de escuchar como padres a los jóvenes para saber en qué ellos están enfocados, en qué es lo que ellos necesitan y por qué caminos van, cuáles son sus tentaciones muy fuertes. Si tú y yo no las conocemos, es porque no hablamos con ellos. Y si tú y yo no hablamos con ellos, si tú y yo no tenemos esa convivencia con nuestro Creador, esa comunicación, entonces nuestros jóvenes serán atrapados por Satanás. Hay un enemigo que está detrás de todo esto. Y él no pierde el tiempo para sembrar la maldad en el corazón, en la mente, para sembrar el odio. Si tú y yo no reconocemos a nuestro Creador, no vamos al consejo divino para obtener palabras de conocimiento, palabras de sabiduría, para obtener una medicina que nuestra familia necesita,
pues la vamos a perder y vamos a permitir que esta maldad siga en aumento. ¿De qué manera nosotros podemos ayudarlos? Teniendo nosotros como padres una comunicación eficaz con nuestro Creador. Debemos de pedir ayuda a nuestro Creador. ¿Cómo puedo obtener una comunicación ahora con nuestro Dios? A través de su palabra. A través de la palabra de Dios nosotros podemos obtener una comunicación. ¿A través exactamente de qué? Vamos a ir, yo te voy a invitar a ir al libro de Mateo. Vamos a ir al libro de San Mateo. San Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. El capítulo 7 y versículos 7 y 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que le llama, se le abrirá. Pedid, dice el Señor Jesús en oración, pedid y se os dará. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de pedir? Debemos de pedir sabiduría, pero sabiduría con una buena intención, que debemos de utilizarla para aconsejar a nuestra familia, para aconsejar a nuestros hijos, para obtener una comunicación eficaz, para poder obtener tú y yo, o poder alcanzar la vida eterna que Cristo promete. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad como padres. Debemos de dejarnos guiar realmente por la palabra de Dios, porque en ella tenemos solamente o podemos obtener salvación. Nosotros tenemos una tarea difícil como padres. Es difícil. Cuando nos alejamos de nuestro Creador, aún se vuelve más. Un ejemplo. Cuando tú tienes a un niño y él empieza a dar sus primeros pasos, para guiarlo tienes que llevarlo de la mano. Si tú vas a una tienda comercial, en un parque en donde habite mucha gente, tú tienes que llevar a tu niño de la mano para que no se te pierda. Y si en un momento tú descuidas y sueltas a este niño de tu mano, y si das 2 o 3 pasos, como hay mucha gente, entonces el niño empieza a buscar a su alrededor dónde está la mano que lo ayudaba. Se ha soltado y no sabe qué hacer. Entonces, en su razonamiento de niñez, el niño empieza a caminar de acuerdo a sus pasitos que él va dando, pero sin saber a dónde ir. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. No ha vivido en esta vida, no conoce el área, el lugar. Cuando tú y yo, como padres, nos soltamos de la mano de Dios, nos desconectamos de su palabra, actuamos igualmente como estos bebés, como estos niños. Empezamos a caminar de acuerdo a nuestros pasos, empezamos a aconsejar de acuerdo a nuestro conocimiento y empezamos a usar palabras de hombre, palabras que no edifican. Y muchas de las veces se siembra o tenemos en el corazón como nosotros le llamamos el machismo, el egoísmo de decir, yo soy padre, yo es mi familia y yo la educo como yo quiera. A mí nadie me va a decir nada de lo que yo tengo que hacer en mi hogar. Sí, mi querido hermano, mi querido amigo, probablemente tú has usado esas palabras, pero fíjate, mira a tu alrededor y mira dónde está tu familia, dónde están tus hijos. ¿Por qué camino los llevas? Cuando nosotros no reconocemos, no somos humildes, no nos sometemos a la palabra de Dios, esto es lo que tú y yo sembramos, separarnos de nuestro Creador. Y sembramos, y como resultado vemos lo que nos está sucediendo hoy en día. Hombres que no respetan, hijos que no respetan a sus padres.
no respetan la vida de los demás. Personas que se quitan la vida porque no tienen esperanza, no ven la salida. Suicidios. ¿Dónde están? Es porque se han desconectado de una protección segura. Nuestro Creador nos ofrece una seguridad. Dice la palabra de Dios, pidan y yo se los daré. Pidan en mi nombre. Llamen y se les abrirá. Si tú te sientes acorralado, si no sabes cómo aconsejar a tus hijos, mi querido hermano, hay una ayuda infinita, tremenda, que nos tiene una promesa, no solamente para ti, para tu familia, una protección. Si tú quieres ver a tu familia crecer en obediencia, que respete a la comunidad, que respete a sus padres, que tenga un principio divino, que sepa de dónde viene, quién lo creó y por qué razón está en el mundo. Nosotros estamos aquí con un propósito. Dios nos hizo a la humanidad con un propósito, para que anunciase las verdades de lo que hay en su palabra, la verdad que solamente Él la puede dar. Miren, vamos a ir al libro del libro de San Lucas. Es el siguiente pasaje, o el segundo libro del Nuevo Testamento, el libro de San Lucas, el capítulo 2. El capítulo 2, versículos 40 al 48, y no la vamos a leer completa, porque yo creo que todos ustedes tal vez han asistido en alguna iglesia, en alguna ocasión, han escuchado de esto, de esta historia. La palabra de Dios en San Lucas capítulo 2, versículo 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿De qué niño está hablando? De nuestro Creador. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y ya saben ustedes cómo nos sigue narrando la historia de cómo nuestro Creador fue instruido en su niñez, siendo el sacrificio mayor, siendo el rey. Se vino a ser niño como ejemplo, vino a nacer como un ejemplo para nosotros, un ejemplo a seguir. Y sus padres fueron un ejemplo también para seguir a nosotros hoy en día. Él fue instruido desde pequeño. Y es por esa razón que a sus 12 años él se encontraba enseñando a los mismos maestros de la ley, a los sacerdotes. Mis hermanos, entonces, ¿por qué tu familia, por qué mis hijos, o por qué los hijos siembran tanta maldad? Porque ellos, lamentablemente, sus padres no les enseñaron un principio divino, el principio de la sabiduría. No les enseñaron a respetar. Nuestro Creador nos pide que tú y yo una vez más volteemos los ojos hacia arriba, hacia el cielo, y nos recordemos con qué propósito fuimos creados, para qué fuimos puestos. Si Dios te dio una familia, no te la dio nomás porque sí, no te la dio nada más por abundar o por ocupar un espacio aquí en la tierra. Dios tiene un propósito para ti y para mí. Así como los padres de nuestro Creador lograron y llevaron al Salvador a tal modo de que Él pudiera reconocer al Creador y seguir sus consejos. Este es el ejemplo que tú y yo debemos de seguir, de llevar a nuestros hijos una vez más a la palabra de Dios, de que tú como padre sientas la necesidad de abrir la palabra de Dios en tu hogar, de tener una comunicación eficaz con tus hijos, porque de esta manera podrás obtener el plan o el propósito que tú